Cuando se trata de almacenar provisiones, los Amish son verdaderos maestros, y su sabiduría, perfeccionada durante siglos, podría cambiar por completo tu forma de ver la despensa. Desde la simple sal hasta especias increíbles que literalmente mejoran con el tiempo, estos 20 alimentos tienen una durabilidad que puede superar a tu smartphone, tu coche y posiblemente incluso la duración de tu hipoteca. Vamos directo al grano. Miel, la campeona indiscutible de la longevidad en el mundo de la comida. Imagina a los arqueólogos abriendo antiguas tumbas egipcias y haciendo un hallazgo asombroso. Jarras de miel todavía comestible después de miles de años. Hace que las fechas de consumir preferentemente en la miel del supermercado parezcan bastante arbitrarias, ¿verdad? Quizás te preguntes qué le da a la miel este superpoder. Piénsalo así, las bacterias necesitan agua para crecer, pero la miel tiene tan poca agua y tanta azúcar que las bacterias básicamente la miran y deciden, no, mejor busco otro sitio donde vivir. Es como intentar acampar en medio del desierto. Simplemente no es viable. La miel también tiene sus propios conservantes naturales. Una capa extra de seguridad para que nada la estropee. Los Amish reconocieron las propiedades extraordinarias de la miel hace generaciones. Aunque la usan bastante en el té, no se limita a eso. La incorporan a la masa del pan, la usan para aliviar dolores de garganta e incluso la mezclan en lociones caseras para la piel. Muy ingenioso, ¿no crees? Mientras nosotros corremos a la tienda por distintos ingredientes, ellos a menudo recurren a la miel para solucionar múltiples problemas. Pero hay un pero. Hasta Superman tiene su kriptonita, y para la miel es el calor. Si dejas tu frasco de miel en un lugar cálido, probablemente termines con un desastre pegajoso, como un experimento fallido de un niño. Mejor guárdala en un lugar fresco y oscuro, y se mantendrá perfecta más tiempo que esas tarjetas regalo olvidadas en tu cajón. Un consejo útil: si tu miel se vuelve granulosa y se solidifica, un proceso llamado elegantemente cristalización, no la tires. Simplemente pon el frasco en agua tibia un rato y volverá a su estado suave original. Es como darle a tu miel un pequeño día de spa. Sale como nueva. Fruta seca al sol. El dulce natural. Si la miel puede durar milenios sin tecnología sofisticada, espera a ver lo que el sol puede hacer con la fruta. Olvida todo lo que creías saber sobre esas pasas compradas llenas de azúcar. Los Amish han estado convirtiendo fruta fresca en caramelos naturales, mucho antes de que existieran los deshidratadores de alimentos modernos. No necesitan azúcar añadido ni conservantes extraños para producir la mejor fruta seca que existe. Imagina tener una cosecha abundante de manzanas, melocotones o bayas que se echarían a perder en una semana. En lugar de ver cómo se convierten en una curiosidad científica en tu nevera, puedes hacer lo que los Amish han hecho durante generaciones: usar el poder del sol. Colocan la fruta en rodajas sobre simples rejillas de madera o mallas limpias. Nada complicado. Y dejan que la madre naturaleza haga el trabajo pesado. El sol extrae gradualmente toda el agua, dejando atrás sabores concentrados que harán bailar a tus papilas gustativas. Lo realmente notable es que la fruta seca conserva la mayoría de sus nutrientes, bien sellados, como una vitamina natural que además sabe deliciosa. Los Amish suelen empezar con manzanas, convirtiéndolas en anillos maravillosamente masticables, albaricoques, que son literalmente caramelos de la naturaleza, y bayas, mejores que cualquier snack comercial. Incluso las peras y ciruelas entran en el juego, convirtiéndose en pequeñas explosiones de sabor dulces y compactas, capaces de durar los largos meses de invierno. Pero conseguir el resultado perfecto requiere cierta técnica. La fruta debe estar completamente seca. Piensa en la textura de una cartera de cuero.
no solo un poco arrugada. Cualquier humedad residual es una invitación abierta al moho, un invitado no deseado en cualquier despensa. Una vez bien seca, guárdala en un ambiente fresco y oscuro. Piensa en un sótano, no en el alféizar soleado de una ventana, y se mantendrá comestible más tiempo que esos snacks de edición limitada acumulando polvo en tu armario. La mayor ventaja: la fruta seca no necesita un sistema de seguridad complejo como tu smartphone. Sin refrigeración, sin conservantes, sin problema. Simplemente ponla en un recipiente hermético y tendrás snacks dulces y saludables que durarán meses, siempre y cuando puedas resistirte a comértelos todos de inmediato. Sal, el guardaespaldas personal de los alimentos, mientras que la miel y la fruta seca actúan como conservantes naturales. Otro héroe de la cocina ha mantenido los alimentos frescos desde mucho antes de que se inventara la electricidad, la sal común. Los humanos hemos utilizado esta maravilla mineral desde antes de que existieran las recetas escritas y, sorprendentemente, su papel fundamental no ha cambiado ni un ápice. Seamos prácticos con la sal por un momento. Aunque nosotros la echemos generosamente sobre las patatas fritas, los Amish la usan estratégicamente para mantener una despensa bien surtida todo el año. Entienden un principio que muchos hemos olvidado. La sal no es solo para dar sabor, funciona esencialmente como protectora de los alimentos. Cuando cubres carne o verduras con sal, básicamente le estás diciendo a las bacterias: lo siento, este espacio está ocupado. Es como poner un cartel de completo para todos los microorganismos que causan el deterioro de los alimentos. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Por cada kilo de carne que se quiera conservar, se necesita aproximadamente una taza de sal. Usar muy poca sal es buscar problemas. Por otro lado, usar demasiada te hará beber agua como un camello en el desierto cuando finalmente consumas el alimento conservado. Los Amish han perfeccionado este equilibrio, dominándolo como un arte. Pueden conservar una amplia gama de productos, desde cerdo hasta judías verdes, asegurando una longevidad que supera tus propósitos de año nuevo. Lo mejor de la sal es como ese amigo siempre fiable. No se estropea ni necesita un almacenamiento especial, solo asegúrate de que se mantenga seca. La sal odia la humedad y probablemente sea más barata que ese café especial que te tomaste esta mañana. Los Amish suelen guardarla en recipientes de madera o cerámica, manteniéndola alejada de la humedad como si fuera su principal responsabilidad, lo cual, en cierto sentido, es un pequeño secreto. Los Amish no usan cualquier sal. Prefieren la conocida como sal para conservas y encurtidos porque es cloruro de sodio puro, sin aditivos. Los antiaglomerantes presentes en la sal de mesa común pueden hacer que tus conservas tengan un aspecto extraño, enturbiando la salmuera y a veces cambiando el color de tus verduras. Legumbres secas, pura proteína resistente. ¿Sabes qué complementa bien a la sal en el proceso de conservación? Esas legumbres secas que tienes en la despensa, probablemente esperando su momento para brillar. Mientras la miel se mantiene eternamente dulce y la sal conserva la frescura, las legumbres también juegan en la liga del almacenamiento a largo plazo. Los Amish conocen este secreto desde hace generaciones. Estas pequeñas pero poderosas legumbres pueden durar prácticamente para siempre y contienen suficiente proteína para competir con la carne. Piénsalo. Se han encontrado legumbres secas en antiguas granjas Amish que seguían siendo perfectamente viables después de medio siglo. Sí, legumbres más viejas que los padres de la mayoría de la gente todavía servían para un buen potaje. Ciertamente, pone en perspectiva esas legumbres caducadas en tu armario, ¿verdad? Los Amish son meticulosos al almacenar estas joyas ricas en proteínas. Las guardan en recipientes herméticos en un lugar fresco y seco, básicamente dándoles alojamiento de primera sin el coste exorbitante. No necesitan refrigeración.
Estas pequeñas y resistentes maravillas están bastante contentas a temperatura ambiente. Aquí es donde las legumbres realmente demuestran su poder. Son como los Transformers del mundo culinario. Un momento están en tu despensa, duras como piedras, pareciendo tan apetecibles como grava de jardín. Pero después de una noche en remojo, ¡voilá! Se transforman en bocados tiernos y regordetes, capaces de absorber cualquier sabor que les pongas. Es la transformación alimentaria definitiva, sin necesidad de equipos sofisticados. Los Amish tienen un dicho: una despensa sin legumbres es como afrontar el invierno sin abrigo. Podrías sobrevivir, pero ¿por qué complicarse la vida innecesariamente? Incorporan estas potencias proteicas en sopas, guisos, ensaladas, o simplemente las cocinan con un poco de tocino para una comida lo suficientemente sustanciosa como para aguantar un día de duro trabajo físico, como levantar un granero. Arroz, el superviviente definitivo. Si las legumbres son las corredoras de maratón de tu despensa, su compañero de entrenamiento ideal suele estar justo al lado. El arroz, el grano que ha alimentado al mundo desde tiempos inmemoriales. Los Amish almacenan este básico como si se prepararan para un banquete interminable de clase mundial. La razón: el arroz es básicamente la cucaracha indestructible del reino alimentario, y lo digo en el buen sentido. Simplemente dura. Aquí tienes un dato que podría sorprenderte. El arroz blanco bien almacenado puede seguir siendo viable en tu despensa durante más de 25 años. Correcto, tu arroz podría durar más que el primer coche de tu hijo y seguir siendo perfectamente apto para cocinar. Mientras nosotros revisamos meticulosamente las fechas de caducidad de las comidas precocinadas, el arroz simplemente descansa en su recipiente, aparentemente indiferente al paso del tiempo. Los Amish mantienen la simplicidad en el almacenamiento del arroz. Recipientes sellados, un lugar fresco y absolutamente nada de humedad permitida. Es como darle al arroz su propia fortaleza de la soledad. No dependen de costosas bolsas selladas al vacío ni de recipientes especializados que cuestan más que la compra de una semana. Un simple recipiente hermético y un lugar seco son suficientes. ¿Qué hace del arroz el superviviente definitivo? Su fuerza radica en su ventajosa simplicidad. El arroz blanco es como ese amigo que evita el drama, sin aceites que se pongan rancios, sin humedad que fomente el moho, solo carbohidratos puros y simples prosperando. El arroz integral intenta ser sofisticado con sus nutrientes adicionales, pero esos mismos nutrientes hacen que se estropee más rápidamente. A veces, lo básico es mejor. Los Amish utilizan el arroz como su comodín culinario. ¿Planeas legumbres para cenar? El arroz se integra perfectamente para completar la comida. ¿Pollo sobrante? El arroz lo convierte en un festín satisfactorio. ¿Tienes verduras del huerto a mano? El arroz las acoge gustosamente. Actúa como el jugador de equipo definitivo en tu despensa, preparado para mejorar cualquier comida sin acaparar el protagonismo. Azúcar, el dulce rey de la conservación. Hablando de cosas que mejoran todo, otra sustancia blanca cristalina, además de la sal, ha estado endulzando la existencia desde la antigüedad. El azúcar común. Esto es lo que pasa con el azúcar. Es como el vampiro inmortal de tu despensa, excepto que se refleja en los espejos y no le molesta el ajo. Los Amish han almacenado esta dulce sustancia desde siempre, sabiendo que durará más que la mayoría de las disputas familiares prolongadas. Piénsalo, el azúcar fue una vez tan apreciado que se usaba como moneda. Imagina pagar tus deudas hoy con una bolsa de 2 kilos de dulzura. Disculpe, casero, ¿aceptaría esto por el alquiler? Los Amish no reservan el azúcar solo para su café matutino, aunque ciertamente aprecian los dulces. Sirve como su herramienta secreta para conservar casi cualquier tipo de fruta cultivada en sus huertos. ¿Un exceso de fresas? Azucáralas. ¿Melocotones poniéndose blandos? El azúcar al rescate.
Es como tener un superhéroe de la conservación que, simultáneamente, mejora el sabor. Eso es un escenario doblemente ganador. Pero aquí es donde se pone realmente intrigante. El azúcar no solo conserva los alimentos, sino que también se conserva a sí mismo. Podrías guardar azúcar en la antigua jarra de cerámica de tu bisabuela y, siempre que se mantenga seca, estará igual de dulce cuando tus bisnietos la descubran. No necesita fecha de caducidad. El azúcar está comprometido a largo plazo. El único elemento perjudicial para el azúcar es la humedad, que la transforma en un ladrillo endurecido que requiere un esfuerzo similar al de un cincel, recordando una excavación arqueológica. Los Amish guardan su azúcar en recipientes herméticos dentro de un área fresca y seca, esencialmente dándole el mismo tratamiento premium que al arroz. Sin equipos elaborados, sin recipientes especializados, solo buen sentido común tradicional. A diferencia de esos costosos edulcorantes orgánicos, sin OGM y triple filtrados, el azúcar normal simplemente dura perfectamente para siempre. Granos de trigo, wheat berries, el grano entero definitivo para sobrevivir. Ahora, si el azúcar ostenta el título de rey dulce de la conservación, espera a conocer a su contraparte de grano entero que ha sostenido civilizaciones desde antes de que surgiera el lenguaje escrito, los granos de trigo. Estos pequeños granos son como cápsulas del tiempo con una resistencia particular. Se han encontrado en tumbas egipcias, todavía capaces de germinar después de miles de años. Es muy poco probable conseguir ese tipo de longevidad de tu cereal de desayuno. Los Amish ven los granos de trigo como la mayoría de nosotros vemos nuestros smartphones. Simplemente no pueden imaginar la vida sin ellos. Y con razón, estas compactas potencias contienen esencialmente una tienda de comestibles entera dentro de pequeños granos. Representan el grano entero original antes de que los profesionales del marketing se apoderaran del término y lo aplicaran a cada caja en el pasillo de cereales. Esto es lo que establece a los granos de trigo como el alimento de supervivencia definitivo. Se asemejan a las muñecas rusas de la nutrición. Abre uno y revelas capas de componentes beneficiosos. Fibra, proteína, vitaminas y minerales. Todo encerrado en un paquete natural que podría durar más que tu hipoteca. Los Amish muelen estos granos para obtener harina fresca según la necesitan, lo que resulta en un pan con mayor contenido nutricional que esas hogazas procesadas nutricionalmente deficientes que ocupan espacio en tu supermercado local. Sin embargo, almacenar granos de trigo difiere de mantener la frescura de otros básicos de despensa. Considéralos las divas del mundo del grano. Tienen requisitos específicos. Primero, necesitan su descanso reparador en un lugar fresco y oscuro. Segundo, exigen su propio recipiente hermético. Plástico, metal o vidrio son materiales aceptables, pero el sello debe ser impecable. Y críticamente, evita que entren en contacto incluso con un indicio de humedad. Una sola gota de agua podría invitar eficazmente al moho a establecer una presencia significativa en tu área de almacenamiento. Los Amish han refinado este proceso de almacenamiento hasta convertirlo en un arte. Guardan sus granos de trigo en grandes cubos de grado alimentario, frecuentemente incorporando absorbentes de oxígeno para una protección adicional. Es comparable a crear un hotel de 5 estrellas para granos, excluyendo el servicio de habitaciones. Y aquí está el punto crucial. Cuando se almacenan correctamente, los granos de trigo permanecerán frescos durante décadas. Tus nietos podrían hornear pan usando el mismo lote de granos de trigo que compras hoy. ¿Interesado en probar esto tú mismo? Empieza modestamente con unos pocos kilos de granos de trigo en recipientes herméticos. Guárdalos en algún lugar fresco y seco. Piensa en el sótano, no en el baño. Y asegúrate de que tus recipientes sean de grado alimentario. Esos viejos cubos de pintura no sirven. Incluye algunos absorbentes de oxígeno si deseas una seguridad extra.
Y ahí lo tienes. Posees un suministro de alimentos capaz de sostener a tu familia en diversas circunstancias. Vinagre de sidra de manzana, el líquido multiusos. Pero, ¿qué valor tiene el pan sin un acompañamiento ácido? Esto nos lleva a nuestro próximo campeón de la conservación. El vinagre de sidra de manzana, la maravilla ácida que ha mantenido los alimentos frescos desde antes de que se conceptualizaran los refrigeradores. Vinagre de sidra de manzana, o como lo llaman los Amish, su solucionador de problemas líquido. Mientras otros vinagres juegan papeles secundarios, el VSM, vinagre de sidra de manzana, es como la estrella de los productos fermentados. No solo conserva alimentos, presume de tener más aplicaciones que la fuente de horno más versátil de tu abuela. Los Amish no almacenan vinagre de sidra de manzana únicamente por afición al sabor de las manzanas ácidas, aunque esa cualidad ácida es bastante atractiva. Lo almacenan porque es prácticamente indestructible. Piénsalo, ya está fermentado, lo que significa que esencialmente llegó intencionadamente preestropeado. Es como el Benjamin Button de los básicos de despensa. Mejora con la edad en lugar de deteriorarse. ¿Conoces esos anuncios de curas milagrosas que afirman resolver todo, desde problemas capilares hasta la mala suerte? Bueno, el vinagre de sidra de manzana quizás no cambie tu suerte, pero los Amish lo utilizan para casi todo lo demás. ¿Necesitas encurtir verduras? El VSM es fiable. ¿La encimera de la cocina parece sucia? El VSM al rescate. ¿Te sientes un poco indispuesto? Los Amish podrían sugerirte tomar una cucharada, aunque quizás prefieras acompañarla con un poco de esa miel eterna mencionada anteriormente. Aquí está el aspecto verdaderamente notable. El vinagre de sidra de manzana se parece a ese amigo que no necesita supervisión. Guárdalo en un lugar fresco y oscuro, y seguirá siendo viable más tiempo que muchos matrimonios. No necesita refrigeración, no se requieren recipientes especiales. Solo asegúrate de que la tapa esté segura, ya que a nadie le gustan los armarios con olor a vinagre. Y listo. Los Amish guardan su VSM en botellas de vidrio o jarras de cerámica, otorgándole el respeto que merece una técnica de conservación centenaria. Pero ten cuidado, no todo el vinagre de sidra de manzana es idéntico. Los Amish producen el suyo usando métodos tradicionales, incluyendo la madre, esa sustancia turbia flotante que parece problemática, pero en realidad significa que todo está correcto. Es como la masa madre del mundo del vinagre, repleta de bacterias beneficiosas y preparada para hacer maravillas en cualquier cosa que toque. Tomates en conserva, sol embotellado. Ahora, si consideraste versátil el vinagre de sidra de manzana, espera a descubrir cómo los Amish transforman simples tomates en su versión única de sol sellado en un frasco. Mientras muchos pagamos precios premium por esos elegantes tomates enlatados comprados en tienda, los Amish están tranquilamente conservando su cosecha de verano, creando delicias para todo el año. Es como si hubieran dominado la técnica de embotellar la esencia de agosto. Ahora podrías pensar, son solo tomates, ¿qué tiene de especial? Pero en una cocina Amish, los tomates en conserva funcionan como la navaja suiza de los ingredientes. Están preparados para cualquier tarea culinaria. ¿Sopas sin carácter? Incorpora algunos tomates en conserva. ¿Guiso que parece algo deslucido? Tomates en conserva al rescate. ¿Necesitas una salsa rápida para la cena? Efectivamente, esas joyas rojas en frasco están listas para salvar tu comida más rápido de lo que puedes decir comida rápida. Lo que hace tan ingenioso el método Amish de enlatar tomates es su utilización de cada tomate madurado al sol. Cuando el verano alcanza su cenit y las plantas de tomate están prácticamente abrumadas de fruta, las cocinas Amish se transforman en centros de conservación. Cada tomate no consumido fresco está destinado a un frasco. Es como operar un programa de protección de testigos para tomates,
protegiéndolos de los rigores del invierno al otorgarles una nueva existencia en frascos de cristal. Pero profundicemos brevemente en la ciencia. No te preocupes, lo mantendremos simple. Los tomates se asemejan a pequeños depósitos de vitaminas repletos de sustancias beneficiosas, vitaminas A y C. Los Amish han perfeccionado todo este procedimiento. Seleccionan sus tomates en su punto máximo de madurez. Imagina ese momento ideal, cuando están intensamente rojos. Luego los lavan y preparan meticulosamente, a veces dejándolos enteros, otras veces troceándolos, anticipando futuras necesidades culinarias. Se colocan en frascos limpios con la cantidad precisa de jugo de limón para garantizar la seguridad y realzar el sabor. Todo el proceso se asemeja a una actuación bien ensayada, transmitida de generación en generación. El almacenamiento se trata con la máxima seriedad. Los Amish mantienen sus reservas de tomate en lugares frescos y oscuros, típicamente una bodega o despensa con una temperatura estable. Cuando se almacenan correctamente, estos frascos de verano embotellado pueden durar de 3 a 5 años. Sin embargo, buena suerte reteniéndolos durante tanto tiempo. Generalmente son demasiado deliciosos para sobrevivir más allá del invierno. Harina de maíz, cornmeal, el pilar de la despensa. Hablando de comidas reconfortantes de invierno, hablemos de otra área que los Amish han dominado: transformar simple maíz molido en un básico de despensa versátil que dura prácticamente indefinidamente. Podrías percibir la harina de maíz simplemente como esa sustancia amarilla que reside en la parte trasera de tu despensa, esperando su papel anual en el pan de maíz. Sin embargo, en una cocina Amish se erige como el jugador más valioso entre los ingredientes de larga duración. Mientras perseguimos las últimas tendencias culinarias, los Amish se adhieren a este grano antiguo que ha sostenido poblaciones desde que los nativos americanos descubrieron por primera vez la magia de moler maíz. Piénsalo, la harina de maíz almacenada correctamente puede durar décadas. Efectivamente, la harina de maíz en la despensa de tu vecino Amish podría ser anterior a su hijo menor, pero sigue lista para usar. Mientras tu quinoa orgánica premium podría atraer plagas después de 6 meses, la harina de maíz simplemente descansa en su recipiente, aparentemente impasible ante el tiempo. Es como la Betty White de los artículos de despensa. La edad solo realza su impresionante capacidad. Los Amish son meticulosos con el almacenamiento de este polvo dorado. Lo guardan en recipientes herméticos, sellados más seguramente que la colección de recetas confidenciales de tu primo. Se emplean frascos de vidrio, cubos de grado alimentario o incluso sofisticadas bolsas selladas al vacío. Los factores esenciales son mantener una sequedad y frescura absolutas, similar a cómo se trataría una valiosa antigüedad, excepto que esta antigüedad puede proporcionar sustento a tu familia durante meses. Pero aquí es donde la harina de maíz realmente sobresale. Se asemeja al camaleón del mundo alimentario. Los Amish la utilizan para todo, desde el desayuno hasta la cena, y ocasionalmente incluso para el postre. ¿Gachas de harina de maíz por la mañana? Ciertamente. ¿Una capa crujiente para pollo frito? Absolutamente. ¿El mejor pan de maíz imaginable? Esa es prácticamente la característica definitoria de la harina de maíz. Incluso es el ingrediente secreto para lograr esa base crujiente perfecta en su pizza casera. Probablemente no esperabas eso. También hay una historia significativa asociada con este humilde ingrediente. Los nativos americanos molían maíz mucho antes de que Colón tuviera problemas de navegación. A la llegada de los colonos europeos, no tardaron en reconocer sus cualidades especiales. Los Amish, con su énfasis en una vida simple y sostenible, evaluaron la harina de maíz y esencialmente declararon: «Esto se alinea con nuestros principios». Ha seguido siendo un básico de despensa desde entonces. ¿Curioso sobre la verdadera clave de la longevidad de la harina de maíz?
se relaciona con el proceso de molienda. Los Amish a menudo prefieren la harina de maíz molida a la piedra, que retiene más aceites naturales del maíz, pero requiere un uso más rápido. Para un almacenamiento prolongado, optan por harina de maíz desgerminada. Es como harina de maíz que ha pasado por un entrenamiento riguroso, reducida solo a los componentes duraderos capaces de durar indefinidamente. Aunque potencialmente menos nutritiva, la planificación a largo plazo a veces requiere decisiones difíciles. Carne en conserva, energía en frasco. Ahora, si la harina de maíz te parece impresionante, espera a saber cómo los Amish han perfeccionado la técnica de conservar carne sin depender en absoluto de la electricidad. Hablemos de su método para mantener la proteína fresca durante meses. Mientras nosotros a menudo nos preocupamos por dejar el pollo sin refrigerar por más de un par de horas, ellos casualmente sacan carne de res enlatada de hace un año de sus estantes de despensa como si fuera completamente normal. Aclaremos, no nos referimos a esas diminutas y poco apetecibles latas de carne ambigua que se encuentran en los supermercados. El enfoque Amish para enlatar carne es más comparable a capturar un rayo dentro de un frasco, excepto que, en lugar de un rayo, involucra porciones perfectamente conservadas de carne de res, pollo y cerdo. Cada frasco actúa como una cápsula del tiempo de frescura, lista para ser incorporada a tu próxima comida más rápidamente que pedir en un autoservicio de comida rápida. Esto es lo que hace asombroso todo este procedimiento. La carne enlatada correctamente puede permanecer estable en el estante durante 3 a 5 años. Estable en el estante, de verdad. Mientras tú juegas al Tetris semanal organizando las compras de carne en tu congelador. Los Amish poseen proteína en la despensa que no requiere electricidad para mantener su frescura. Parece que han descubierto alguna forma de magia para conservar alimentos, aunque en realidad se basa en la ciencia y generaciones de conocimiento acumulado. Los Amish no enlatan simplemente cualquier carne disponible. Son más selectivos que un niño pequeño al que le ofrecen verduras al elegir qué entra en esos frascos. La carne debe ser excepcionalmente fresca. Piensa en aves que estaban activas esa misma mañana. La cortan en porciones ideales. Nadie quiere manejar un pollo entero dentro de un frasco. La empacan cruda en frascos inmaculadamente limpios y luego la enlatan a presión hasta que esté completamente cocida y sellada lo más herméticamente posible. Pero aquí es donde se vuelve realmente fascinante. La carne enlatada no solo es segura para consumir, es notablemente tierna. El proceso de enlatado a presión transforma incluso los cortes de carne de res más duros en algo que prácticamente se disuelve en la boca. Es como haber utilizado una olla de cocción lenta durante horas, excepto que toda la preparación ocurrió meses antes. Los Amish atestiguarán que no hay nada mejor que abrir un frasco de pollo casero enlatado para una sopa rápida o usar carne de res conservada para crear un pastel de carne que evocaría la envidia de tu abuela. El almacenamiento, sin embargo, se maneja con la máxima seriedad. Estos frascos que contienen carne conservada requieren un lugar fresco y oscuro. Imagina condiciones de sótano de raíces, no una exhibición soleada en el alféizar de la ventana. Los Amish inspeccionan meticulosamente sus sellos, porque un solo sello defectuoso puede convertir tu proteína conservada en un experimento científico indeseable. Pero hazlo correctamente y poseerás una despensa llena de carne lista para comer, que sigue siendo viable incluso durante los cortes de energía. Leche en polvo, la vaca del armario. Vivir sin refrigeración podría parecer una pesadilla para los entusiastas de los lácteos, pero los Amish poseen una herramienta secreta en sus reservas de despensa: la leche en polvo. Mientras la mayoría de nosotros solo consideramos este producto cuando los suministros de leche fresca son bajos o durante los preparativos para acampar,
Los Amish lo ven como su salvaguarda contra la escasez de lácteos. Es comparable a tener una vaca convenientemente almacenada en tu armario, menos los sonidos asociados y los requisitos de alimentación. Aquí tienes un dato que podría asombrarte. La leche en polvo almacenada correctamente puede seguir siendo viable hasta por 20 años. Así es, mientras hueles con cautela ese cartón de leche fresca, cuestionando su usabilidad después de solo una semana, la leche en polvo reposa en una despensa Amish, aparentemente burlándose del concepto de fechas de caducidad. Su vida útil excede la de la mayoría de las hipotecas, y a diferencia de la leche orgánica premium que a menudo cuesta más que tu café diario, la leche en polvo simplemente permanece lista para ser reconstituida en forma líquida cuando sea necesario. Los Amish no reservan la leche en polvo únicamente para emergencias de café o cereales, aunque sirve admirablemente para ambos. Actúan como alquimistas de cocina, empleándola en todo, desde hornear hasta elaborar yogur casero. ¿Necesitas mejorar tu masa de pan? Leche en polvo. ¿Deseas sopas cremosas sin usar nata? La leche en polvo proporciona la solución. Es como poseer un comodín lácteo en tu despensa, preparado para abordar cualquier requisito culinario que surja. Sin embargo, almacenar este notable polvo no es tan sencillo como simplemente colocar la caja en tu armario y esperar resultados óptimos. Los Amish abordan el almacenamiento de leche en polvo como una habilidad refinada. Primero, la transfieren a recipientes herméticos. Imagina sellos más seguros que la apreciada caja de recetas de tu tía abuela. Frascos de vidrio, cubos de grado alimentario o incluso bolsas de mylar equipadas con absorbentes de oxígeno para una protección mejorada. El objetivo es excluir la humedad, la luz y el aire. Esencialmente, todos los elementos que podrían comprometer tu salvaguarda en polvo. La temperatura también es crucial. Los Amish almacenan su leche en polvo en ambientes frescos y oscuros. Piensa en condiciones de sótano, no adyacente a la estufa. Cada grado por encima de los 20.000 mm, 70 grados, envejece incrementalmente tu polvo. Guárdala correctamente, sin embargo, y esta sustancia estará lista para la reconstitución mucho después de que hayas olvidado su fecha de compra. Es como poseer una máquina del tiempo específicamente para la leche, menos los efectos visuales de ciencia ficción. Un consejo profesional directamente de las cocinas Amish: combina tu leche en polvo con agua fría y déjala enfriar durante la noche. Esto se asemeja a darle un tratamiento rejuvenecedor. Las proteínas se hidratan correctamente, produciendo un sabor muy superior a ese vaso mezclado apresuradamente de los recuerdos del campamento de verano. Algunas familias Amish incluso la mezclan mitad y mitad con leche fresca para extender su suministro de lácteos sin comprometer el sabor. Carne seca jerky, la barrita energética original de la naturaleza, al estilo Amish. Pero si la leche en polvo te impresiona, espera a descubrir cómo los Amish transforman carne fresca en una fuente de proteína portátil y duradera que supera a las barritas energéticas modernas. Olvida esas tiras de carne costosas y muy procesadas que se encuentran en las gasolineras. Hablemos de la auténtica carne seca, preparada al estilo Amish, mientras el resto de nosotros pagamos precios premium por pequeñas bolsas de carne seca comercial que a menudo se asemejan a goma sazonada. Los Amish están convirtiendo carne fresca en snacks ricos en proteínas capaces de durar más que tu próxima expedición de campamento. Y probablemente también sepan mejor. Los Amish no se limitan a la carne seca de res. Practican la deshidratación casi con cualquier carne. Ciervo de la temporada de caza anterior, ideal para carne seca. ¿Pavo sobrante disponible? Se une a la preparación de carne seca. Incluso el pescado ocasionalmente se somete al proceso de secado. Es como si operaran una tienda gourmet de carne seca.
excepto que todo es genuinamente asequible y elaborado con ingredientes reconocibles. Lo que distingue a la carne seca Amish es que implica más que solo secar carne. Encarna la preservación de la tradición. Cada familia típicamente posee su propia mezcla confidencial de condimentos, transmitida de generación en generación como una valiosa reliquia familiar. Algunos prefieren una combinación sencilla de sal y pimienta, mientras que otros incorporan una amplia gama de ingredientes, desde ajo hasta sirope de arce. Y a diferencia de la carne seca producida comercialmente, que contiene suficiente sodio como para preocupar a un cardiólogo, la carne seca Amish permite que predominen los sabores naturales de la carne. El proceso se asemeja a un ritual perfectamente sincronizado, refinado durante siglos. Primero, seleccionan cortes magros de carne. La grasa es perjudicial para la carne seca, ya que puede ponerse rancia. La cortan lo suficientemente fina para un secado adecuado, pero lo suficientemente gruesa como para proporcionar una masticación satisfactoria. Es un equilibrio delicado, como mantener la paz en una reunión familiar. La carne se marina en su mezcla secreta de especias. Luego se seca lentamente hasta lograr esa textura masticable ideal, sin ser excesivamente dura. El almacenamiento es donde los Amish realmente demuestran su experiencia. Su carne seca puede durar meses, ocasionalmente incluso años, sin requerir refrigeración. La clave radica en lograr el contenido de humedad correcto. La humedad excesiva invita al crecimiento bacteriano. La sequedad excesiva da como resultado una textura coriácea en lugar de carne seca. La almacenan en recipientes herméticos o bolsas selladas al vacío, guardadas en lugares frescos y oscuros. Algunas familias incluso envuelven inicialmente su carne seca en papel marrón, afirmando que ayuda a evitar que la humedad residual cause problemas. Pero aquí reside la verdadera brillantez de la carne seca. Es esencialmente la barrita energética original de la naturaleza, alta en proteínas, ligera y lista para el consumo sin ninguna preparación. Los Amish la empacan para largas jornadas de trabajo en el campo, la incluyen en las loncheras de los niños o simplemente la tienen accesible para cuando surge el hambre. Es como llevar un filete en el bolsillo, pero sin el lío y las miradas raras. Avena, el alimento de supervivencia definitivo para el desayuno. Hablando de proteínas adecuadas para el desayuno, otro básico duradero ha estado llenando los tazones de desayuno Amish desde antes de que los fabricantes de cereales comenzaran a presentar personajes de dibujos animados en sus empaques. Hablemos de cómo la avena se convirtió en el alimento matutino de supervivencia definitivo. Mientras perseguimos las últimas modas de desayuno y pagamos precios altos por granola elaborada, los Amish poseen un verdadero tesoro de grano, capaz de durar más que tu red social preferida. Piénsalo, la avena almacenada correctamente puede durar literalmente décadas. Estamos hablando de 20 a 30 años de potencial de desayuno simplemente residiendo en tu despensa. Esa duración excede el período típico de propiedad de los coches. Mientras tus costosos cereales se ponen rancios más rápidamente que los rumores recientes, la avena simplemente se asienta cómodamente en sus contenedores de almacenamiento, preparada para nutrir a generaciones futuras. Es como si hubieran descubierto la fuente de la juventud, excepto que en lugar de vida eterna, proporciona opciones de desayuno perpetuas. El enfoque Amish para almacenar avena se asemeja a crear un alojamiento de 5 estrellas para el grano. La transfieren a recipientes herméticos, no esos endebles de plástico de las tiendas de descuento. Nos referimos a robustos cubos de grado alimentario, frascos de vidrio sellados más seguramente que la colección de recetas confidenciales de tu abuela, o incluso bolsas de mylar equipadas con absorbentes de oxígeno si buscan protección extra. La humedad es el adversario principal aquí. Una sola gota de agua podría transformar tus planes de desayuno a largo plazo
en un experimento científico desfavorable. Pero aquí es donde la avena realmente sobresale. Se asemeja al camaleón del mundo del grano. Ciertamente, puedes preparar avena básica, aunque la versión Amish, cocida lentamente con una pizca de sal y un chorrito de esa miel eterna mencionada anteriormente, podría cambiarte la vida. Pero eso es solo el comienzo. Los Amish incorporan avena en todo, desde el pan, donde aporta una textura increíble, hasta galletas que te harán despreciar las variedades compradas en tienda. Incluso alimentan avena al ganado, lo que indica que los humanos no son los únicos apreciadores de un buen tazón de avena. El valor nutricional duradero de la avena es lo que realmente motiva a los Amish a almacenarla como si se prepararan para un apocalipsis del desayuno. Estos pequeños granos son abundantes en fibra, proteína y una sustancia llamada beta-glucano, conocida por sus beneficios para la salud del corazón. Y a diferencia de algunos alimentos que pierden potencia nutricional con el tiempo, la avena retiene sus ventajas para la salud. Más tiempo de lo que la mayoría de la gente mantiene sus propósitos de año nuevo. Un consejo profesional directamente de las cocinas Amish: tuesta tu avena antes de cocinarla. Es como enviarla a un tratamiento de spa. Emerge con un sabor a nuez rico que te hará preguntarte por qué alguna vez la consumiste de otra manera. Algunas familias incluso la muelen para hacer harina para hornear, transformando recetas estándar en creaciones altas en fibra que saben mucho mejor que esas alternativas saludables que se encuentran en las tiendas. Fruta en conserva, la dulzura del verano preservada. Pero si la avena parece impresionante, espera a saber cómo los Amish convierten la abundancia del verano en la comida reconfortante del invierno. Hablemos de su método para enlatar fruta. ¿Crees que esos melocotones enlatados comprados en tiendas son excepcionales? Eso es bastante ingenuo. Los Amish transforman la fruta de verano en frascos de sol embotellado, que harán que tus compras del supermercado sepan como si provinieran de un huerto de cartón. Mientras nosotros consumimos apresuradamente fruta fresca antes de que se eche a perder, ellos están capturando la dulzura de la temporada alta en frascos diseñados para llevar los sabores de agosto a tu mesa de comedor de diciembre. Aquí hay algo que podría hacerte reconsiderar tu estrategia de almacenamiento de fruta. La fruta enlatada correctamente puede seguir siendo viable hasta por 5 años. Correcto, mientras desechas plátanos blandos en el contenedor de compost. Los Amish podrían estar sacando melocotones de 2019 que saben notablemente frescos. Es como poseer una máquina del tiempo dentro de su despensa, excepto que en lugar de viajar al pasado, están transportando los mejores elementos del verano, directamente al corazón del invierno. Los Amish no enlatan simplemente cualquier fruta que casualmente caiga del árbol. Actúan como expertos catadores de fruta, esperando ese momento preciso en que cada pieza está suficientemente madura para deleitar el paladar, pero lo suficientemente firme como para resistir el proceso de enlatado. Melocotones, peras, cerezas, ciruelas. Si se cultiva en sus huertos, han ideado un método para conservarlo en un frasco. Y su compota de manzana es excepcional. Es como si hubieran capturado la esencia misma del otoño en cada lote. Pero aquí es donde ocurre el verdadero arte, su almíbar para enlatar. Mientras que los enlatadores comerciales a menudo añaden azúcar excesivo, los Amish emplean un enfoque más refinado. Usan la dulzura justa para acentuar el sabor natural de la fruta, en lugar de dominarlo. Algunas familias incluso sustituyen la miel por azúcar, produciendo conservas que harían parecer ordinarias incluso las recetas tradicionales premiadas. El almacenamiento se trata con la máxima seriedad. Cada frasco se maneja como una gema valiosa, almacenado en lugares frescos y oscuros donde la temperatura permanece tan constante como un caballo Amish en una feria del condado.
Los Amish inspeccionan sus sellos con más frecuencia de lo que la mayoría de la gente revisa las notificaciones de su teléfono, porque un solo sello comprometido puede transformar tu indulgencia invernal en un experimento científico indeseable. Pero hazlo correctamente, y poseerás una despensa llena de fruta lista para mejorar pasteles, cobblers o simplemente ser disfrutada directamente de un tazón para saborear el verano cuando lo desees. ¿El aspecto verdaderamente notable? Los Amish han transformado el verduras encurtidas, el crujiente del jardín en frasco. Pero si la fruta conservada te parece impresionante, espera a observar lo que ocurre cuando los Amish manejan las verduras. Mientras la mayoría asocia el encurtido principalmente con pepinillos y ocasionalmente cebollas, la filosofía Amish es más abarcadora. Si crece en el jardín, se puede encurtir. Son esencialmente los innovadores de las conservas, excepto que sus experimentos consistentemente producen resultados deliciosos. Desmintamos un concepto erróneo común de inmediato. En las cocinas Amish, las verduras encurtidas no son meros condimentos para hamburguesas. Las verduras encurtidas se asemejan al comodín versátil de los alimentos conservados. ¿Tienes una cosecha abundante de judías verdes? Encurtirlas en dilly beans que ofrecen un crujido satisfactorio como patatas fritas naturales. ¿La coliflor parece algo descuidada? Ponla en un frasco con especias y observa su transformación en una delicia crujiente y ácida. Incluso las zanahorias se someten al proceso de encurtido, evolucionando hacia algo tan sabroso que olvidarás que son inherentemente saludables. La verdadera magia reside no solo en la variedad de verduras que encurten, sino también en la longevidad de estos tesoros conservados. Las verduras encurtidas correctamente pueden seguir siendo viables en tu despensa durante años, aunque es probable que las consumas antes, mientras tus verduras frescas podrían estar deteriorándose en el cajón de las verduras encurtidas simplemente se vuelven más sabrosas en su solución de vinagre, desarrollando sabores que hacen parecer mundanas las recetas tradicionales. Aquí es donde los Amish realmente sobresalen. Sus salmueras para encurtir se asemejan a secretos familiares celosamente guardados. Cada familia posee su mezcla única de vinagre, sal y especias, transmitida de generación en generación como una herencia deliciosa. Algunos dependen en gran medida del vinagre de sidra de manzana. Recuerda esa sustancia duradera discutida anteriormente, mientras que otros combinan diferentes vinagres como si compusieran una sinfonía de acidez. ¿Y las combinaciones de especias? Ahí es donde florece la creatividad. Eneldo, ajo y granos de pimienta son solo la base. Algunas familias incorporan semillas de mostaza, semillas de apio o incluso pimientos picantes, capaces de despejar las fosas nasales más eficazmente que una dolencia invernal. El enfoque Amish para almacenar encurtidos implica crear una fortaleza para el sabor. Los lugares frescos y oscuros son cruciales. Estos no son artículos para exhibir en un alféizar soleado. Apilan sus frascos meticulosamente, asemejándose a una arquitectura comestible, cada uno etiquetado con la fecha y el contenido. Aunque algunos nombres de recetas familiares pueden ser bastante imaginativos. Sorpresa del jardín de la abuela podría ser simplemente coliflor encurtida, pero suena mucho más cautivador. Pero aquí está el aspecto verdaderamente ingenioso. Encurtir no se trata solo de conservar alimentos, se trata de conservar sabores, la frescura del jardín de verano, el toque de las hierbas frescas, incluso los colores vibrantes. Estos elementos están todos sellados dentro de esos frascos como cápsulas del tiempo de sabor. Abrir uno en pleno invierno se siente como recibir un saludo refrescante del verano, precisamente cuando más se necesita. Aceite de coco, el superhéroe de la despensa. Hablando de conservar artículos por períodos prolongados,
Hablemos de otro campeón de la cocina que aparentemente desafía las fechas de caducidad: el aceite de coco. Podrías descartar el aceite de coco como simplemente otra moda de alimentos saludables, pero los Amish reconocieron los beneficios de esta sustancia versátil mucho antes de que los influencers de las redes sociales comenzaran a añadirlo a su café. En una despensa Amish, el aceite de coco trasciende su papel como ingrediente de cocina. Funciona más como el superhéroe del almacenamiento, capaz de abordar problemas que van desde la piel seca hasta las bisagras ruidosas de las puertas. Y a diferencia de tus otros aceites de cocina que se ponen rancios más rápidamente de lo que se estropea la leche, el aceite de coco posee una resistencia que impresionaría a un corredor de maratón. Aquí está el punto significativo. Mientras tu aceite de oliva premium podría desarrollar un sabor desagradable después de varios meses, el aceite de coco puede seguir siendo viable durante años sin deteriorarse. Estamos hablando de una vida útil, sólida, de 2 a 5 años. Y esa es una estimación cautelosa. Algunas familias Amish afirman que su aceite de coco almacenado correctamente dura aún más. Se asemeja a la Betty White de los aceites. Simplemente persiste robustamente, mientras otros productos muestran signos de envejecimiento. Pero, ¿qué hace que este producto tropical sea una superestrella del almacenamiento? Se relaciona con esas grasas saturadas que alguna vez fueron ampliamente desaconsejadas. Resulta que actúan como un escudo protector, resguardando el aceite de la rancidez. Mientras otros aceites podrían sufrir cambios indeseables en tu armario, el aceite de coco permanece tan estable como la mesa de cocina de tu abuela, listo para usar cuando sea necesario. Los Amish utilizan el aceite de coco para prácticamente todo. ¿Necesitas engrasar un molde para hornear? Aceite de coco. ¿Preparando un lote de jabón casero? El aceite de coco es adecuado. ¿Lidiando con una bisagra chirriante en la puerta de tu granero? Sí, el aceite de coco también puede solucionar eso. Es como tener una ferretería entera y un mostrador de cosméticos consolidados en un frasco. Algunas familias Amish incluso lo emplean como fuente de luz de emergencia. Simplemente inserta una mecha en aceite de coco derretido y tendrás una vela improvisada que huele más agradable que esas costosas del centro comercial. El almacenamiento es relativamente simple, pero ciertas técnicas ayudan a mantener este versátil aceite en óptimas condiciones. Los Amish lo guardan en recipientes herméticos. El vidrio es preferible. El plástico puede desarrollar problemas con el tiempo. Situados en un lugar fresco y oscuro. Aquí tienes un dato interesante que podría sorprenderte. El aceite de coco exhibe una característica peculiar donde se solidifica por debajo de los 24 del Gio, y se licúa por encima de esa temperatura. Es como tener un experimento científico en tu despensa, excepto que este fenómeno es completamente esperado y realmente práctico. Pero aquí está la estrategia verdaderamente inteligente. Algunas familias Amish dividen su suministro de aceite de coco en 2 segmentos. Uno designado para cocinar y el otro para todos los demás propósitos. La porción de cocina permanece en la cocina, mientras que el frasco de todo lo demás podría usarse en el taller, baño o granero. Es como poseer una navaja suiza en forma de aceite, preparada para manejar cualquier tarea que surja. Hojas de té, acumulando bienestar. Ahora, si el aceite de coco parece versátil, espera a saber cómo los Amish utilizan simples hojas de té para amasar un suministro de bienestar capaz de durar más que algunos matrimonios. Olvida esas boutiques de té de lujo con sus bolsitas de té exorbitantemente caras. Hablemos de cómo los Amish transforman hojas de té básicas en una reserva de consuelo que podría durar más que tu suscripción al servicio de streaming. Mientras la mayoría de nosotros lidiamos con hilos de bolsitas de té enredados y variedades de supermercado rancias,
los Amish han perfeccionado silenciosamente el arte de almacenar té a granel, como si fuera el botiquín propio de la naturaleza, lo cual, en muchos aspectos, es. Aquí hay algo que podría hacerte reconsiderar esas bolsitas de té olvidadas en tu armario. El té a granel, almacenado correctamente, puede seguir siendo viable entre 2 y 5 años, y ciertas variedades pueden durar aún más. Así es, mientras tus granos de café pierden frescura más rápidamente que los chismes recientes, las hojas de té simplemente descansan en sus recipientes, adquiriendo carácter como un vino de calidad. Los Amish manejan su almacenamiento de té como si protegieran tesoros preciosos, y con razón. En tiempos turbulentos, una buena taza de té puede proporcionar un consuelo similar a un cálido abrazo para el alma. Pero no asumas que los Amish están acumulando sofisticados Earl Greys y mezclas exóticas que cuestan más que la compra de una semana. Priorizan tés prácticos y fiables, menta cosechada del jardín, manzanilla para noches inquietas y té negro robusto que, como diría mi abuelo, podría revigorizarte. Cultivan lo que pueden y adquieren cuidadosamente el resto, tratando cada hoja con el cuidado que se le da a una carga preciosa. El almacenamiento es donde la meticulosidad es clave, y aquí es donde muchas personas fallan con su té. Los Amish guardan su té en recipientes herméticos protegidos de la luz, el calor, la humedad y los olores fuertes, porque francamente nadie desea manzanilla que sepa reminiscente a la preparación de ajo de la semana pasada. Los frascos de vidrio con tapas ajustadas se consideran óptimos, aunque algunas familias prefieren botes de cerámica transmitidos de generación en generación. Cada recipiente está etiquetado con el tipo de té y la fecha de almacenamiento, organizado con una precisión que impresionaría a un bibliotecario. Aquí tienes una nota histórica intrigante. En el siglo XIX, el té poseía tanto valor que a veces se usaba como moneda. Los Amish retienen estas percepciones históricas, lo que explica por qué tratan sus reservas de té como una cuenta de ahorros para períodos desafiantes. ¿Necesitas calmar un malestar estomacal? Hay un té para eso. ¿Combatiendo un resfriado? Existe una mezcla adecuada. ¿No puedes dormir debido a preocupaciones sobre el futuro? Efectivamente, un té perfecto espera en su despensa. ¿El aspecto verdaderamente inteligente? Los Amish no almacenan simplemente té, almacenan bienestar. Cada mezcla sirve un propósito, tiene una historia y ocupa un lugar específico en las rutinas diarias. Té negro matutino para comenzar el día, menta después de grandes comidas familiares, manzanilla para calmar a niños o adultos. Es como poseer una farmacia, un bálsamo y un dispensador de bebidas, todo combinado. Sopa en conserva, oro líquido en un frasco. Profundicemos, nunca mejor dicho, en cómo los Amish transforman ingredientes comunes en frascos de oro líquido. Nos referimos a sopa que está preparada para reconfortar tu alma más rápidamente que pedir en un establecimiento de comida rápida. Mientras la mayoría de nosotros recurrimos a abrir latas de origen incierto del supermercado, los Amish poseen un verdadero tesoro de sopa casera capaz de alimentar a una multitud, o al menos asegurar que navegues el invierno sin pensar constantemente en los planes para la cena. Aquí está el factor verdaderamente significativo. La sopa enlatada correctamente puede seguir siendo viable en tu estante durante 3 a 5 años. Esa duración excede la vida útil típica de la mayoría de los smartphones. Mientras tu congelador se convierte en un Tetris con recipientes de plástico de sobras, la sopa enlatada. Amish descansa cómodamente, en realidad a temperatura ambiente, en la despensa, lista para ser desplegada cuando el hambre llame. Es como poseer una cápsula del tiempo de comida reconfortante que sigue siendo perfectamente comestible. Los Amish no combinan simplemente ingredientes arbitrarios en una olla y esperan resultados favorables.
Su preparación de sopa se asemeja a la arquitectura comestible. Cada ingrediente sirve un propósito. Cada condimento tiene su rol designado. Comienzan con caldo de huesos casero. No la variedad producida comercialmente que a menudo sabe a agua salada diluida. Añaden verduras directamente de sus huertos e incorporan legumbres o carne que han conservado previamente. Es como si estuvieran dirigiendo una sinfonía donde cada componente contribuye distintivamente. Pero aquí es donde se vuelve particularmente fascinante. Los Amish ven la elaboración de sopa como una forma de cuidar la salud por adelantado. ¿Una cosecha abundante de tomates? Se convierte en sopa de tomate destinada a dolencias invernales. El caldo de pollo se enlata en grandes cantidades porque sus propiedades restauradoras son ampliamente reconocidas, y la versión Amish podría rivalizar incluso con las recetas familiares más queridas. Cada frasco de sopa representa una pequeña póliza de seguro contra el hambre futura, la enfermedad o simplemente esos días en que cocinar parece tan desalentador como escalar el monte Everest. El almacenamiento se maneja con la máxima seriedad. No son frascos de conservas estándar. Estamos hablando de que los Amish utilizan métodos de enlatado a presión que satisfarían incluso los estándares de seguridad alimentaria más estrictos. Cada frasco se esteriliza hasta quedar impecablemente limpio. Se llena con sopa caliente humeante y se sella lo suficientemente apretado como para excluir todo, excepto los pensamientos sobre la comida inminente. Almacenan estos activos líquidos en lugares frescos y oscuros, apilados como ingeniosos bloques de construcción comestibles. ¿El aspecto verdaderamente brillante? Cada frasco de sopa funciona como una comida lista para servir, casi mágica. Simplemente abre la tapa, calienta el contenido e instantáneamente. La cena está servida más rápido de lo que se dice reparto a domicilio. Algunas familias incluso enlatan sus sopas en porciones individuales, reconociendo que realizar cálculos cuando se tiene hambre es indeseable. Y a diferencia de esas latas compradas en tienda a menudo decepcionantes, que saben artificiales, las sopas enlatadas Amish evocan una sensación de hogar. Estas sopas saben como si una abuela hubiera vertido su cariño en cada frasco. Especias, guardianes del sabor que mejoran con el tiempo. Pero si la sopa parece impresionante, espera a conocer el arma secreta definitiva en el conjunto de herramientas de conservación. Amish, su notable enfoque para almacenar especias que realmente mejoran con el tiempo. Mientras muchos de nosotros cuestionamos la viabilidad de esas especias envejecidas en nuestros armarios. Ya sabes, las compradas durante una administración política anterior. Los Amish poseen una colección de especias que madura favorablemente, muy parecido al buen vino o los chistes recurrentes de tu tío en eventos familiares. Aquí tienes un dato que podría asombrarte. Las especias enteras almacenadas correctamente pueden permanecer potentes hasta por 4 años, y ciertas unas, como la canela, realmente mejoran con la edad. Así es, mientras desechas barritas de proteína caducadas, esas ramas de canela apenas están alcanzando su máximo rendimiento. Los Amish son bien conscientes de este principio, por lo que sus prácticas de almacenamiento de especias son más robustas que el café fuerte de tu abuela. Pero no estamos hablando simplemente de especias comunes aquí. Ciertamente, tienen canela, nuez moscada y clavo, el trío esencial para la repostería navideña. Pero el armario de especias Amish se asemeja a una colección de sabores de todo el mundo. Granos de pimienta lo suficientemente potentes como para olerse desde lejos, anís estrellado que se asemeja a fragmentos celestiales, y vainas de cardamomo, que cuestan más por gramo que algunos metales preciosos, pero que todo panadero Amish considera totalmente valiosas. El sistema de almacenamiento es donde prevalece la seriedad, y aquí es donde la mayoría de nosotros fallamos.
Los Amish guardan sus especias en recipientes herméticos de vidrio protegidos de la luz, el calor y la humedad, tratándolas con la reverencia típicamente reservada para reliquias familiares, sin bolsas de plástico permeables, sin estantes decorativos de encimera que expongan las especias a elementos perjudiciales. Estamos hablando de un almacenamiento adecuado que obtendría la aprobación de un curador de museo. Aquí está el aspecto verdaderamente ingenioso. Compran la mayoría de sus especias enteras y las muelen según sea necesario. Esas especias premolidas disponibles en las tiendas ya están perdiendo sabor mientras están en el estante. Pero las especias enteras actúan como cápsulas del tiempo de la naturaleza, reteniendo de forma segura sus sabores hasta el momento de su uso. Es como poseer una cuenta de ahorros de sabor que realmente acumula intereses con el tiempo. Los Amish utilizan estas especias para todo, y quiero decir, de manera integral. Esa miel discutida anteriormente, mejorada con una pizca de canela. Esas verduras encurtidas, animadas con granos de pimienta enteros y semillas de mostaza. Incluso sus tés medicinales reciben un impulso de especias que han proporcionado calor y combatido dolencias desde antes de la fundación de la nación. Pero quizás el elemento más brillante de la estrategia de especias Amish es cómo elevan ingredientes ordinarios a comidas extraordinarias. Una pizca de esto, una pizca de aquello, y de repente esa simple combinación de arroz y legumbres discutida anteriormente sabe como si se hubiera preparado en un restaurante de 5 estrellas. Es como blandir una varita mágica en tu cocina, excepto que en lugar de pronunciar encantamientos, estás espolvoreando canela. Y eso concluye nuestra exploración. 20 métodos fiables y probados por el tiempo de conservación de alimentos Amish que plausiblemente podrían durar más que esos diamantes perpetuamente publicitados. Desde miel que supera los 2000 años de edad hasta especias que mejoran con el tiempo, estas técnicas no tratan únicamente de mantener la frescura de los alimentos. Representan preservar una conexión con el pasado mientras se preparan simultáneamente para el futuro. Ahora, si me permiten, creo que mi miel centenaria me está llamando.